Buenos días, ¿cómo están? Gloria al Señor por este nuevo día que nos permite estar en su casa para alabarle, adorarle. Le voy a invitar a orar en este tiempo para dar inicio a la predicación de la palabra de Dios, al alimento espiritual de la palabra de Dios. Si usted puede ponerse sobre sus rodillas o en sus rodillas, hágalo. Si no puede, también puede quedar sentado. Vamos a orar para que podamos recibir la palabra de Dios con humildad el día de hoy. Padre Celestial, toda la gloria, la honra, el imperio y la majestad sea para ti. Te doy gracias, Señor, por permitirnos estar acá juntos, reunidos como congregación, como iglesia. Toda la gloria sea para ti, Señor. Te ruego por tu palabra que sea predicada expositivamente el día de hoy, que sea con claridad, que cada uno de nosotros la reciba con humildad, con humillación. Por favor, abre el entendimiento espiritual, quita cualquier argumento que pueda estar levantado en contra del conocimiento de tu Hijo Jesucristo en el corazón de nosotros o en nuestras mentes. Danos claridad, entendimiento espiritual, que atesoremos tu palabra profundamente en nuestro corazón y que salgamos de aquí, Señor, más humillados, más contritos, más animados también, dándote la gloria y la honra a ti. Que te amemos a ti cada día más, porque tú mereces toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, todo lo que somos, en rendición a ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, confiando y dependiendo en ti, y confiando en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Seguimos con la miniserie de celebrando los 501 años de la Reforma y por qué es importante y tan relevante la Reforma para nuestros días. Vamos a estar hoy en el Romanos 3, 22, 26. Si me pueden acompañar a Romanos 3, 22 al 26. Dice la palabra de Dios así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Amén. Uno de los temas más controversiales en la historia de la humanidad ha sido el tema del pecado del hombre. Entonces, eso ha estado en el pensamiento humano por toda la historia de la humanidad. Muchos filósofos han hablado sobre el tema y han dicho diferentes posiciones con respecto a la pecaminosidad del hombre o a la maldad del hombre. Uno de ellos, en el siglo IV, fue Pelagio. Tal vez alguno de ustedes se acuerda de este nombre. Él era un estudioso y él comenzó a enseñar en medio de las iglesias donde estaba que el pecado que Adán cometió en el paraíso, ponga atención, le había afectado solamente a él. Y que las personas que nacieron después, considerados del linaje, ¿verdad?, de hijos de Adán, no nacieron con una naturaleza pecaminosa. Eso era lo que él estaba enseñando. Él enseñaba también que como el pecado de Adán no afectó al resto, todos los demás no nacían con pecado. No solo eso, sino que además cada persona tenía la capacidad
de elegir por Dios. Entonces, su posición, su enseñanza, básicamente es, de nuevo, que Adán pecó y eso le afectó solamente a él, y que todos los demás, de hecho, él consideraba que todo el mundo nacía libre del pecado, ¿verdad? Y por lo tanto, con la capacidad para escoger entre el bien y el mal. En ese mismo tiempo, Agustín de Hipona, también hemos hablado de él bastante en la iglesia, confrontó esta posición contrastándolo con la enseñanza bíblica que nos dice y nos llama la atención por todo lado que nosotros, todo ser humano nace muerto en sus delitos y pecados, que el ser humano está afectado por el pecado, de tanto que la Biblia nos llama ciegos, esclavos de la carne, esclavos del mundo, esclavos de Satanás, muertos en ofensas y pecados, aún desde el vientre de nuestra madre, de la concepción, hijos de ira por naturaleza. Vean qué interesante, cuando Agustín de Hipona confronta a Pelagio con estas enseñanzas, la iglesia toma la doctrina de Pelagio como no bíblica y la rechaza y la considera una herejía. Entonces, más adelante pasan los años, estamos en el siglo IV, la iglesia católica entra en la polémica de las dos posiciones, aun cuando la iglesia primitiva ya había quedado clara de lo que Pelagio había dicho era una barbaridad y era una herejía. Pero la iglesia católica, de nuevo, toca este tema en la Edad Media y adopta un sistema que se conoce como semipelagianismo. Entonces lo que hicieron fue un arroz con mango, ¿verdad? Vamos a agarrar las dos para quedar bien con las dos posiciones. Hicieron lo siguiente. Entonces tomaron la parte de Agustín que decía que todos nacemos bajo pecado, pero dejaron la parte de Pelagio que enseñaba que el hombre es capaz de escoger por Dios. O sea, eso se llama libre albedrío, que el hombre tiene la responsabilidad y la capacidad de escoger por Dios. Entonces, eso se llama semipelagianismo. Hicieron de nuevo un arroz con mango, pero lo que Agustín enseñaba es la parte bíblica, que como vimos la semana pasada, no puede ser negociada la verdad. 2 más 2 es 4. Lo que la iglesia católica hizo, bueno, 2 más 2, hagamos lo que sea 6 para quedar bien ahí, ¿verdad? O tratar de quedar bien con la gente. Eso no es lo que quiere Dios para nada. Por eso es que la reforma es tan relevante para nosotros en estos días, porque este tipo de cosas, de doctrinas falsas, están por todo lado. Hasta en la iglesia evangélica, tristemente, vemos tantas y tantas doctrinas malas y malas enseñanzas. Entonces nosotros seguimos en reforma, todos de nosotros. No fue algo que pasó hace 501 años. Todos de nosotros debemos seguir y entendiendo que estamos en la reforma, porque todos de nosotros, todo el ser humano necesita la verdad de Dios. Y esa verdad no puede ser comprometida y no puede ser mezclada tampoco para agradarle a la gente. Entonces, ahorita tenemos cosas interesantes como la iglesia católica súper amiga a la iglesia evangélica para tratar temas como la lucha contra el aborto y la lucha contra los matrimonios homosexuales y contra la ideología de género. Y entonces vemos que están muy unidos con esto, pero el problema va más allá de esto. De ese tipo de cosas vamos a tener toda la vida porque el ser humano es pecaminoso. Y no digo que no está mal, yo no quiero pues crecer y que mis hijos crezcan en un ambiente así, pero el punto no es ese. El punto es que la verdad de Dios dice que todos nacemos bajo pecado. Desde que nos concibió nuestra madre, traemos la naturaleza de pecado. Entonces la reforma, de nuevo, viene en esa línea y luego surge de nuevo este tema entre Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo, de nuevo, era un católico que estaba a favor de la reforma de la iglesia,
simpatizaba mucho con los reformadores, pero él permaneció católico. Y entonces Erasmo tuvo una gran lucha con Lutero precisamente por este asunto, porque Erasmo de Rotterdam era y creía en el arroz con mango que la Iglesia Católica había hecho del semipelagianismo. Entonces él seguía con esa idea, ambos discutieron mucho, y Lutero escribe un libro que se los recomiendo, que se llama La esclavitud de la voluntad, que toca el tema de exactamente de la capacidad o no del hombre, o el libre albedrío, que realmente pues no existe tal cosa. Luego, Juan Calvino, más adelante, también viene la misma corriente reformada y toma la doctrina bíblica que venía de antes. Esta conversación no nace con Calvino, ni siquiera nace con Lutero, nace mucho antes, ¿verdad? Pero seguimos la línea de la reforma con Calvino, sustentando la palabra, la verdad de la palabra con respecto del hombre. Entonces, vemos también cómo el sistema de pensamiento de Calvino, como el de Lutero, enfatiza en gran manera la soberanía de Dios y la gracia de Dios en la salvación del ser humano. Ahora, si dejáramos esto de lado y nos vamos a la Biblia y hacemos un diagnóstico, por ejemplo, vamos a hacer que somos doctores y vamos a diagnosticar la condición del ser humano para ver qué dice la Biblia con respecto al ser humano. No nos quedemos solo ahí con lo que pensó Pelagio o lo que pensó San Agustín o Lutero o Erasmo. Vamos a la palabra de Dios, porque el punto crítico es volver a las Escrituras. Aquí es donde encontramos la verdad, y para encontrar la verdad no es agarrar un texto, sacarlo de contexto o acomodarlo a lo que a mí me parece para sustentar una idea o un pensamiento. Tanto Pelagio como Erasmo, como todos los hombres, los sacerdotes que apoyaron esto, que hicieron esta combinación, tuvieron que haberse ido a las Escrituras para ver cuál de los dos estaba diciendo la verdad, pero no lo hicieron. Lo que hicieron de nuevo fue lo que vimos la semana pasada, el famoso, es que yo creo esto, yo pienso esto. Es absurdo eso. No es lo que yo creo, es lo que Dios cree, lo que Dios me dice, lo que Dios me está indicando en su palabra, porque la palabra de Dios es inerrante, es perfecta y contiene toda la sabiduría de Dios y todo lo que yo necesito para glorificar a Cristo con mi ser. Entonces, no necesito nada más que la Biblia. Entonces es de nuevo volver a las Escrituras. Ahora, si vamos a las Escrituras, vamos a encontrar el conocimiento espiritual del hombre. Jesús encontró esta falta de conocimiento espiritual en samaritanos, en judíos, en los fariseos, en los que profesaban creer en Él, en los líderes de la sinagoga y hasta en sus propios discípulos. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a sus discípulos que estaban caminando con Él, que estaban a la par de Él, cómo es posible que ustedes no entiendan mis palabras? Entonces, el conocimiento espiritual del hombre es nulo. ¿Cuántos de nosotros se nos predicó la palabra de Dios y no entendíamos absolutamente nada? ¿Sí o no? Entonces, sí, habían algunos conceptos que tal vez ahí en nuestra mente, pero nada de eso en nuestro corazón. Porque nuestro conocimiento espiritual desde que somos concebidos es nulo. Entonces alguna gente piensa que los bebés son buenos. Yo le digo, tal vez no tienes un bebé, porque yo veo a mis hijos y Dieguito desde que nació y Emma yo veo que son terribles, ¿verdad? Honestamente. Entonces una persona que diga eso, pues quizás no tenga hijos o quizás no oiga la palabra de Dios para verlo. Cada uno de nosotros nace con el conocimiento espiritual nulo. Ustedes se acuerdan del joven rico en Mateo 19. El joven rico tenía mucho conocimiento intelectual. Él le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y él le dice, ya los he guardado desde que soy niño. Un poco orgulloso, ¿verdad? El hombre. Entonces Jesús le dice, vende todo, dale a los pobres y sígueme.
¿Y qué pasó con el joven rico? Se dolió en su corazón porque tenía muchas cosas. Entonces el enfoque de él estaba puesto en el dinero. No hubo el conocimiento fragmentado en su cerebro suficiente para poder bajarlo a su corazón y decir: Señor, sí, yo voy a vender todo porque tú eres más grande que todo eso. No estaba eso. Entonces el hombre, debido a la caída de Adán, tiene y nace con un conocimiento, un coeficiente espiritual de 0.000000. Luego, el hombre es espiritualmente ciego y sordo. Juan 5, 36, 38, Jesús les dice a los fariseos: ustedes nunca han oído la voz de Dios, ni tienen su palabra en su corazón. ¿Cuántas veces Jesús les dijo: ustedes son guías ciegos? ¿Por qué no escuchan mi palabra? ¿Por qué no la entienden? ¿Por qué con todo lo que ustedes han visto de las maravillas y milagros que yo he hecho para glorificar a mi Padre, no es posible que ustedes puedan ver que yo soy el Mesías? Entonces, el hombre, el ser humano, nace espiritualmente ciego y espiritualmente sordo. Ahora, vean este ejemplo. Si eso no fuera la verdad, cada uno de nosotros, cuando se nos predicó el evangelio, lo hubiéramos recibido inmediatamente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuánto nos tomó a cada uno de nosotros? A mí 7 años. Pónganse ustedes. Si nosotros naciéramos con la capacidad de escoger por Dios, en la primera vez que nos predican la palabra diríamos: wow, Señor, sí. Pero eso es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, nosotros somos ciegos y sordos espiritualmente. El hombre no tiene la habilidad de recibir el testimonio del Padre, ni el testimonio del Hijo, porque el testimonio del Hijo es dado por el Padre. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga. Nadie. ¿Qué significa eso? Que si dice nadie, es que nadie tiene la capacidad de escoger por Dios. Ninguno de nosotros, seres humanos, tenemos la habilidad, ni siquiera el deseo de escoger por Dios. Veamos los afectos espirituales del hombre. Por naturaleza, siempre sentimos apatía hacia Dios. ¿Sí o no? Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto orabas antes? ¿O cuánto oras ahora? ¿Cuánto lees la palabra de Dios? ¿Cuántas veces pones primero cosas divertidas que la película, que la serie, que la novela, que mis amigos, que la familia, antes que a Dios? ¿O no? Entonces, los afectos por naturaleza del hombre están siempre inclinados hacia el mal. ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Qué hay en tu corazón? Dios puede ver todo. Tú puedes verte muy bien por fuera, muy bonito, blanquito, pero Dios conoce lo más profundo de tu corazón. ¿Acaso cuando pasaste quizás por la rotonda no estabas deseando cosas tremendas? ¿O no? Digo, o en tu corazón no has deseado el mal para alguien, o has sentido envidia, codicia, lascivia. Tal vez no lo demuestras. Tal vez la gente piensa que sí, que estás muy bien, pero en tu corazón y el corazón de todos nosotros es perverso. Y yo sé que a ningún ser humano le gusta que le digan que es perverso y que es imperfecto, pero esa es la verdad de cada ser humano. Todos de nosotros nacemos con esa condición y los afectos naturales de cada uno de nosotros son siempre hacia el mal. Siempre. El hombre tiene una atracción por el mal grande. Por naturaleza aborrece la luz y ama las tinieblas. ¿Se acuerdan en Juan 3:19? Que dice Jesús: la luz llegó al mundo, pero la gente, ¿qué? Amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? No querían venir a la luz. ¿Por qué? No querían que sus obras fueran reveladas.
¿Por qué? Porque sus obras eran perversas. Y eso está incluyendo a todos. ¿Se acuerdan que en Juan 3:16, el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado? Todos de nosotros nacemos no creyentes. Todos. Ninguno nace creyente. Tal vez pasaste tu tiempo en la iglesia y siempre fuiste a la iglesia y tus papás fueron cristianos, pero no por ir a una iglesia eso te hace creyente. Es la fe en Jesucristo, cuando te arrepientes de tus pecados y entregas tu vida al Señor, que eres salvo y que eres creyente, y eso es obra del Señor. La adicción al pecado es evidencia de una esclavitud a Satanás. Juan 8, 39, 41, ustedes se acuerdan, Jesús estaba hablando a los fariseos y Jesús le dice: si Dios fuera su Padre, como ellos estaban diciendo, ustedes me amarían. Vean, eso es impresionante. Los fariseos, los escribas, eran los que más conocimiento tenían de la palabra de Dios. Pasaban horas de horas estudiando, pero todas esas horas de estudio no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque su corazón era perverso y engañoso, porque estaban ciegos, porque aún no les había quitado la venda que les impedía ver la majestad de Cristo. Y así igual nosotros, cada uno de nosotros. Jesús le dijo a los fariseos: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios, no estoy aquí por mi propia cuenta, sino que el que me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Vean qué impresionante. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si nosotros no estuviéramos en el año 2018, pero sí hubiéramos estado en el año 3 antes de Cristo. ¿Cómo sería nuestra vida? Hubiéramos sido muy probablemente, si no con toda certeza, los que estaban gritándole al Señor crucifícalo, crucifícalo. Estaríamos ahí gritando eso, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de escoger por Dios. Jesús les dice a ellos: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Ahora, yo entiendo que a nadie le guste esto, pero es la verdad. Es la verdad. Una vez un familiar se enojó conmigo porque yo puse un texto bíblico, y yo lo que le contesté es: mira, esto lo dijo Jesús, no son mis palabras, no es mi conocimiento. Jesús está diciendo: ustedes son hijos de su padre el diablo porque les encanta hacer las obras que él hace. El hombre nace esclavo del pecado. En Efesios 2, del 1 al 5, dice: antes ustedes estaban muertos. Se está refiriendo a aquellos que fueron creyentes. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su obediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. El resto de la gente se está refiriendo a todo el mundo, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que ¿quién? Que todos los demás. Que todos los demás. Todos de nosotros ciegos, conocimiento espiritual cero, sordos para escuchar la palabra de Dios, sin habilidad de recibir el testimonio del Padre, los afectos espirituales de continuo en el pecado, muertos espiritualmente, incapaces de buscar por Dios. Juan 6:44, nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre que me envió. Y dice Jesús: yo lo resucitaré en el día final. Entonces, el hombre, ser humano, nace espiritualmente muerto.
todos de nosotros. No como Pelagio enseñaba, que nacemos espiritualmente vivos. Vean qué locura esto. Vean, y esto está en muchas iglesias el día de hoy. Esta doctrina, esta enseñanza falsa de Pelagio. Los bebés cuando nacen libres de pecado. Pero cuando cometen el primero, ahí es que ya entra la condenación. Entonces, si yo pongo a pensar, bueno, sería del primer día que nacen, porque el primer día que nacen son bien tremendos. Los que tienen hijos sabrán esto también, quizás mejor que los que no tienen. Entonces, es una locura pensar eso, pero muchas iglesias piensan así. Entonces, inclusive algunas personas se atreven a decir que un bebé es similar o asemeja a la santidad de Dios. Yo lo que le digo a esta gente es: pónganse a leer la Biblia y arrepiéntanse de su pecado y decir tanta herejía. Porque no hay nada en este mundo que pueda ser semejante a la santidad de Dios. Ninguno de nosotros, seres humanos, jamás podemos ser igual a Dios en santidad. Entonces, el ser humano es incapaz de hacer algo para lograr la salvación. ¿Cómo un ser humano muerto espiritualmente podría levantarse para escoger por Dios? Es imposible, totalmente imposible. Después de la caída, todo ser humano tiene una inclinación innata y natural hacia el pecado y vive bajo su poder. Romanos 3, 9 al 18 toca este tema. Voy a leer alguna parte del 10, como dicen las Escrituras: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del ser humano? Perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, sin capacidad alguna de escoger por Dios. Porque de nuevo, toda nuestra inclinación y nuestra naturaleza está tirada hacia el pecado. Y entonces, en este punto, cuando entendemos nuestra pecaminosidad, cuando entendemos que hemos fallado y pecado en contra de un Dios que es santo, 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 en ese momento entendemos que necesitamos un Salvador. Pero el evangelio diluido de hoy en día lo que predica es: Dios es amor, tú mereces estar mejor, tú mereces tener carro, casa, mejor trabajo, mejor salario. Eso no es el evangelio. El evangelio es: todos de nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitamos urgentemente un Salvador que nos libre de la condenación del pecado, que nos libre de las cadenas del pecado y de la esclavitud del pecado. Lo que pasa en esta vida no importa tanto, porque es temporal. Lo que importa es la eternidad. Si tú mueres con Cristo Jesús, vas a vivir con Él por toda la eternidad en el cielo. Pero si tú mueres sin Cristo, tu destino es el infierno. Alguna gente me ha dicho: pero ¿cómo Dios, que nos ama, un Dios de amor, me va a condenar si yo no tomé licor? Yo no fui infiel a mi esposa, yo ayudé a los pobres, nunca le hice mal a nadie. Bueno, varias personas me han dicho esto. Yo lo que les contesto es lo siguiente: veamos los 10 mandamientos. El primer mandamiento, primero: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser. ¿Has cumplido ese mandamiento? Ninguno de nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas tú a tu prójimo como a ti mismo? Ninguno de nosotros. Gracias. ¿Queremos crecer en amor? Por supuesto que sí. Y seguimos ahí en la lista. No adulterarás, no robarás.
Y si solo tomáramos los 10 mandamientos, ¿cuál es nuestra sentencia o si fuera un juicio, cómo resultaríamos? ¿Cómo saldríamos? Culpables. Porque todos de nosotros hemos pecado contra Dios. Todos hemos corrido de Él, todos le hemos despreciado, todos hemos desobedecido su palabra, todos de nosotros. Entonces, cuando una persona piensa que es buena, no ha entendido para nada la santidad de Dios. Lo peor aún, no ha entendido que esta es quizás la mentira más grande de Satanás para la humanidad. No hay mentira más grande, creo yo, que hacer creer a la gente que es buena y que se puede salvar por las obras. Por eso nosotros tenemos la obligación de predicar el evangelio con denuedo, porque no es por obras que el hombre es salvo, es por gracia solamente. Repito, ninguno de nosotros puede hacer algo para salvarse. Y esta gente que cree que es buena va a llevarse una desilusión grandísima el día que esté enfrente de Jesús y les diga: es que yo ayudé a los pobres, es que yo ayudé a esta gente, no le hice mal a nadie. ¿Qué le va a decir Dios? Mi hijo no está en ti, no está mi espíritu ahí. Tú no eres un creyente verdadero. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces, todos de nosotros, todo ser humano necesita un Salvador. Y esa salvación viene solamente del Señor. Y este es un punto crítico en la Reforma y es un punto crítico bíblico. La salvación viene solamente de Dios. Si Dios no decide salvar a hombres pecadores como nosotros, si no decide salvar a sus escogidos, todos estaríamos completamente perdidos y sin esperanza, porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad para escoger por Dios, ninguno de nosotros tiene la capacidad para hacer siempre lo bueno, ninguno de nosotros tiene la capacidad de justificarse a sí mismo delante de Dios. Por eso damos gloria a Dios, porque Él en su misericordia y en su gracia salva a hombres pecadores, porque Él dio a su Hijo unigénito para entregar su vida y ser el sacrificio perfecto para salvarnos a cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso, porque Él tenía eso predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo fue el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Cristo tuvo que morir por nosotros, porque no había alguien que fuera capaz de cumplir la ley a perfección, porque no había nadie que fuera capaz de obedecer por completo la ley, solamente Cristo Jesús. Y Él entregó su vida, como dice Filipenses 2, se humilló, haciéndose un hombre, un ser humano como nosotros, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Murió como morían los criminales. ¿Para qué? Para salvar a sus escogidos, para salvar a hombres pecadores que le odiaban a Él, para salvar a muertos espirituales, para darles vida. Entonces, si tú eres un creyente, el día de hoy deberías de estar con mucho gozo en tu corazón de que Dios te salvó, de que Dios te escogió para salvación, aun cuando no había nada bueno en ti. Y yo le digo muchas veces al Señor: Señor, gracias por salvarme. Porque yo no quería, para empezar, ni siquiera amar a Dios o ser salvado, ni siquiera pensaba que necesitaba ser salvado. Vean, yo antes de ser creyente, y sé que igual todos ustedes, pensaba que yo era digno de Dios. Y ese era un engaño tan tremendo en mi corazón. Que si moría, estaba bien con la cantidad de pecados enormes. Y le doy tanta gloria a Dios de escogerme para salvación cuando no tenía yo nada que ofrecer, totalmente inmerecido. Pero Dios en su gracia y su misericordia escoge ¿a qué? A seres humanos muertos en sus delitos y pecados y pecadores, porque así de grande es la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Ninguno de nosotros merece ser salvado, y la salvación, repito, es de Dios solamente. Es un regalo de Dios, es inmerecida. El pronombre soteria es el que se utiliza para salvación en el griego. Pablo lo utiliza 19 veces como un pronombre y lo emplea en verbo 29 veces. En el libro de Romanos lo utiliza 8 veces.
La idea de este término, ponga atención, es liberación o rescate. Cuando la Biblia habla de salvación, es rescate. Y fue exactamente lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él pagó el precio que nos tocaba a nosotros pagar en la cruz del Calvario. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Si el hombre pudiera ser bueno por sí solo, si el hombre pudiera presentarse delante de Dios y decir, Señor, yo fui fiel a mi esposa, yo no tomé, yo hice bien. Si eso fuera suficiente para que el ser humano pueda ser salvado, entonces, ¿por qué Cristo tuvo que morir de la forma que murió? Si eso fuera suficiente para ser salvados, no hubiera sido necesaria la muerte de Cristo. ¿Sí o no? Entonces, cuando vemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, siendo igual a Dios, y que Él no tuvo eso como algo que aferrarse, sino que entregó su vida, y de nuevo se humilló, siendo Dios, como leíamos ahora en Colosenses 1:15, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, para su gloria y para su alabanza, que todo lo que vemos y no vemos, Él lo hizo. El Dios Todopoderoso Supremo, dando a su unigénito para entregar su vida, muriendo como morían los criminales, sufriendo como Él sufrió, humillación, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Y aquí es donde bota por completo las tonteras de Pelagio, las tonteras de Erasmo y las tonteras de todos aquellos que predican que Dios es solamente amor y que el hombre puede salvarse por sí mismo. Desprecian la cruz de Cristo. Y por eso es que, de nuevo, como lo hemos dicho tantas veces, Dios nos libre a nosotros de predicar algo así en esta iglesia. Y oramos para que haya un entendimiento en los demás pastores, en las demás iglesias, en Nicaragua y en el mundo, para que vuelvan a las Escrituras y dejen los pensamientos absurdos de estos hombres perversos, pecadores, que lo único que hacen es buscar quitarle la gloria a Dios. Por eso nos molesta y nos enoja, y a mí en mi espíritu me choca tanto esto, porque cuando una persona dice que aporta algo para la salvación, inmediatamente le está robando la gloria a Dios, inmediatamente está desestimando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y eso es un pecado horrible. Entonces, cuando volvemos al término salvación, entendemos que proviene solamente de Dios y no existe otra mejor descripción que la de Jesucristo entregando su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros debiéramos de nuevo estar muy agradecidos con Dios por esa salvación tan grande. ¿Por qué? Porque todos de nosotros estábamos condenados y todos íbamos camino al infierno. Todos de nosotros. Y gloria a Dios porque Él en su plan maravilloso decide salvar a pecadores solamente por gracia. Solamente por gracia Dios nos salva. La salvación es un regalo totalmente inmerecido. Totalmente inmerecido. Si tú te preguntas por qué Dios me salvó a mí, o por qué, seguro, porque me vio guapo, o porque me vio especial, o porque vio algo en mí, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Lo único que vio fue una mujer y un hombre pecador, perdido en sus delitos y pecados. Una persona muerta en sus delitos y pecados fue lo único que vio. ¿Qué usó Dios para escogernos? La verdad, yo no lo entiendo. Y yo le digo a Dios muchas veces, gracias Señor, porque yo, la verdad, como todos de nosotros, si has entendido el Evangelio, corría, no quería para nada. A mí me predicaban la palabra de Dios y yo decía, no quería, en serio. Si no hubiera sido por Dios que un día pone esa palabra en mi corazón para producir arrepentimiento, yo no sé dónde estaría el día de hoy y sé que cada uno de ustedes es exactamente igual. Entonces, el hombre lo único que aporta para la salvación es el pecado que hizo esto posible. Efesios 2, 8, 9 dice que Dios lo salvó por su gracia. Gracia. Esta palabra es charis del griego. Es un regalo. ¿Cuándo creyeron? Ustedes no tienen ningún mérito en eso.
Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, solamente por gracia. Y esta palabra bota todo argumento de las iglesias que predican que la salvación es gracia más obras. Repito, si nosotros podemos aportar algo para la salvación, entonces el sacrificio de Cristo no hubiera sido necesario. Cristo no murió en esa cruz para que tú pienses que tú puedes aportar algo. La salvación del Señor es completa, es eficaz, es total, es segura, es absoluta para todo aquel que ha creído en Él. Entonces, el hombre puede creer en Cristo solamente por gracia y Dios obrando en la mente y el corazón de esa persona para arrepentimiento. Porque tú puedes tener mucha teología en tu mente, pero si eso no ha bajado a tu corazón, no eres un creyente. Solamente Dios puede hacer eso. Y repito, Dios no vio nada especial en ti ni en mí, para nada. Fue un regalo, la salvación. Y gloria a Dios por eso, porque es totalmente inmerecido. Gracias a Dios porque depende de Él, porque Él la inicia, porque Él la perfecciona y porque Él la termina. Porque no depende de mí. Imagínense esto. Si la salvación dependiera de nosotros, 0.0001%, la perderíamos, ¿sí o no? Así sería, porque somos incapaces de nuestras fuerzas. Entonces, ¿cómo se nos presenta a nosotros justificados delante de Dios? Por medio de Cristo. Es Cristo. Y cuando estemos delante de Dios, el Señor va a ver a Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, justificándonos del pecado. Y Cristo en la cruz llevó los pecados tuyos pasados, presentes y futuros. ¿Y cómo no hemos de alabar al Señor y estar agradecidos con Él por su gracia, su misericordia en nuestras vidas, por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por darnos entendimiento espiritual? Entonces, si entiendes de este regalo tan enorme que es Cristo mismo, la salvación, el rescate por cada uno de nosotros, ¿cómo no vas a vivir tu vida para la gloria del Señor? ¿Cómo vas a seguir pensando y poniendo tu mirada y tu esfuerzo en las obras? Tu esfuerzo en las cosas que tú puedes hacer, confiando en tus propias fuerzas, en tu propia justicia. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que tú vivas la vida para la gloria de Dios solamente. Y que entiendas que ya has sido justificado en Cristo Jesús, que Él ya perdonó tu pecado, pasado, presente y futuro. Porque la salvación de Cristo Jesús es efectiva, es eficaz, es completa. Es completa. Ya Cristo pagó el precio total. No pagó el 99% y tú tienes que pagar el 1%. No. Todo el precio Cristo ya pagó. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y de nuevo, esto debiera ser de mucho ánimo para los creyentes. ¿Sí o no? A mí me da mucho ánimo. Cuando estaba estudiando para la prédica, yo decía: Señor, gracias. Gracias, no tengo ni siquiera palabras suficientes para decirte y para expresarte mi agradecimiento. Porque yo reconozco que siempre mi corazón perverso y engañoso decía: Señor, gracias. Gracias por escogerme para salvación. Gracias porque la salvación viene de ti, porque es tu plan. Gracias porque tú pusiste tu palabra en mi corazón. Y eso debería ser cada uno de nosotros. Gracias, y estar agradecidos todos los días, en lugar de estarte quejando, en lugar de estar peleando en contra del Señor, en lugar de estar discutiendo con Dios. Deberías decirle: Señor, gracias. Gracias por los sufrimientos. Gracias por las cosas difíciles. Gracias por las cosas buenas también. Gracias porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todas. Aún el sufrimiento más duro, aún la enfermedad más fuerte, aún el dolor más desgarrador, ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y sabemos que en el futuro, no muy lejano, póngale
Cada uno de nosotros vivirá 70, 80, tal vez alguno llegará a 100, ¿verdad? Si es que no Cristo regresa antes. Pero es muy poco tiempo en comparado con una eternidad. Y sabemos, como la palabra de Dios dice en Apocalipsis, que Dios mismo enjugará cada lágrima de nosotros y que no habrá más dolor ni más llanto. Imagínense qué belleza y qué cosa más grande saber y tener la certeza de que estaremos con Cristo por toda la eternidad, alabando y adorándole. Y como dice 2 Corintios, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ni siquiera uno se puede imaginar. A veces uno quiere ponerse un poquito filosófico, ¿verdad? Imaginar cómo será eso. No se puede imaginar porque no ha subido el corazón del hombre. Pero el solo hecho de estar con Cristo por toda la eternidad, ya eso es más que suficiente regalo. Y no importan los sufrimientos actuales, porque de igual manera son temporales. Y sabemos que aún en el sufrimiento más duro, aún en la circunstancia más difícil, Dios está con nosotros. Y que nos tiene en su mano poderosa. Y que nada ni nadie nos separa de su amor. Y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios por las cosas difíciles, aunque no nos gusten. Obviamente, a nadie le gusta sufrir. Pero a través del sufrimiento es cuando más experimentamos, creo yo, la bondad y la misericordia de Dios y el abrazo de Dios en nuestras vidas. Donde más podemos sentir ese amor incondicional hacia nosotros y ese cuidado de Padre. De nuevo, esto es buenas noticias. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Para ir terminando, la salvación es segura en Cristo Jesús. Es un punto súper importante. Así como no podemos hacer nada para ganar la salvación, tampoco podemos hacer nada para perderla. La mayoría de iglesias evangélicas o pseudocristianas, la mayoría tiene la posición arminiana, que vamos a tocar un poquito el tema más adelante, que viene de Pelagio igualmente, es la misma línea, que piensan que la salvación, un creyente verdadero puede perder la salvación. La línea reformada bíblica muestra y enseña totalmente lo contrario. Primero, vimos el diagnóstico del hombre y cómo salimos. Fatal, ¿verdad? Todos de nosotros. Pongamos la lupa. Meditemos en nuestro corazón y examinemos cómo salimos cada uno de nosotros. Salimos mal de ese diagnóstico. Así es. Entonces, si sabemos de ese diagnóstico y sabemos que la salvación viene solamente de Dios, tenemos también la certeza de que esa salvación es segura en Cristo Jesús, quien la empezó, quien la continúa y quien la termina. Juan 10, 27, 30 dice: mis ovejas escuchan mi voz. Palabras de Jesús: yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna. Y presta atención: y nunca perecerán. Vean lo que Jesús está diciendo. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Ahora, ¿cómo un creyente verdadero que es oveja puede perder la salvación si Jesús está diciendo que nunca van a morir? La salvación que Dios está dando, que te la da en el momento que tú te arrepientes de tus delitos y pecados y confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, es una salvación eterna. No es una salvación temporal. Imagínense que fuera una salvación temporal o condicionada. ¿Cómo estaríamos cada uno de nosotros? Imagínense qué tragedia y qué dificultad y qué angustia para cada uno de nosotros pensar que puedo perder la salvación. Y entonces, tanta gente vive así en las iglesias. Y esas iglesias son tan legalistas y ponen una serie de mandamientos humanos y cargas a la gente para, tiene que mantener la salvación.
Pero ¿qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna y nunca van a morir. Entonces, si tú eres salvo el día de hoy, te digo, no mis palabras, lo que dice Jesús, nunca vas a morir. Dios te da vida eterna y dice que nadie puede quitármelas, dice el Señor, porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. ¿Qué significa esto? Que es más poderoso que el diablo, que los demonios, es más poderoso aún que mi propio corazón perverso y engañoso. Nadie puede quitarlas de mi mano, de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Juan 10, 27, 30. Entonces, si las personas o creyentes verdaderos pudieran perder su salvación, quiere decir que Jesucristo mintió con esta palabra, ¿sí o no? Quiere decir entonces que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no es 100% completo. Quiere decir que yo tengo que aportar algo. Quiere decir que Jesucristo no es el mediador, que no es el sumo sacerdote, que no es el Salvador, que no es el que es digno de recibir toda la gloria y la honra. Toda la gente que predica que un creyente verdadero puede perder la salvación, eso es lo que está diciendo. Hace a Jesucristo mentiroso, hace que el sacrificio de Jesucristo no sea completo, y eso es una blasfemia y es una herejía que tiene que desaparecer de los púlpitos en todas las iglesias que se llaman cristianas. Porque Cristo nos compró con su sangre y nos puso y nos dio su Espíritu Santo como garantía de que Él nos va a dar todo lo que nos prometió. Efesios 1, 12, 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios. Y no es una garantía como la de Cinza o la de un lugar así, que ya se te fregó el electrodoméstico y no te lo cambian. Para nada es una garantía así. Es una garantía segura porque viene del Señor Dios Todopoderoso. Dice que Él la prometió y que Él nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y que Dios hizo todo esto para que le diéramos la gloria y la alabanza. La salvación proviene de Dios. Dios la empieza en el hombre, Dios la lleva adelante y Dios la termina. Y si tú eres creyente el día de hoy, tu salvación es segura. Alguna gente toma algunos versículos bíblicos para querer negar esto. Pero todos los versículos bíblicos que hablan con respecto de apartarse, están hablando de cosas que pueden pasar a un creyente. Un creyente puede caer en pecado. De hecho, todos pecamos, ¿sí o no? Todos tenemos cuerpos corruptibles y vivimos en un cuerpo de pecado. Entonces, cuando no hay un entendimiento de la depravación total del hombre y de la santidad de Dios, es cuando la gente empieza a torcer la palabra de Dios para ponerle niveles al pecado. Entonces, no, un creyente jamás podría matar a otra persona, o jamás podría cometer adulterio. ¿Cómo que no? O jamás podría suicidarse. ¿Cómo no? ¿Por qué ponemos un nivel al pecado? Pecado es pecado, y pecado es separación de Dios. Entonces, mucha gente cuando se les ha predicado esto, la respuesta es, ¿qué pasa si la persona se suicida? Vean, les voy a dar un ejemplo con respecto a esto. Gálatas 5, 16 habla de las obras de la carne. Y en ese texto menciona pecados sexuales como, se los voy a leer. Dice, cuando ustedes estaban o seguían los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados eran inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, que cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Ahora, un creyente verdadero podría caer en un pecado de estos. Por supuesto que sí, en cualquiera. Entonces, si vemos al estándar de Dios, que es el estándar que cada uno tenemos que tener, pecado es pecado.
Santiago enseña que el que falla en un punto de la ley, falló en todo. ¿Sí o no? Entonces, si una persona creyente comete alguno de estos pecados y muere sin confesarlo, ¿qué pasa? Si es creyente verdadero, sigue siendo salvo. De hecho, voy a ir un poquito más allá. Todos de nosotros, o quizás la mayoría de nosotros, vamos a morir, ponga atención, sin arrepentirnos de todos los pecados que cometimos en el día. Entonces, si no entendemos la justificación de Cristo, estamos perdidos. Cristo nos salvó. Esa salvación es segura, es eterna y es segura en Él. Entonces, las personas que piensan, bueno, ¿qué pasa si un creyente verdadero se suicida? Exactamente igual. Si fue un creyente verdadero que por alguna circunstancia llegó a este punto, y si él es salvo, va a ser salvo, aunque haya hecho esto. Ahora, no es normal que un creyente verdadero se quiera suicidar. Eso es aparte. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Porque obviamente el Espíritu Santo en la persona va a llevarlo y a convencerlo de pecado, de entregar su vida a Cristo y lo va a llevar en diferentes procesos. No es algo normal que eso suceda, pero si sucediera, aún así en ese pecado Dios sigue siendo fiel y la salvación sigue siendo eterna, segura, eficaz, completa. Entonces tal vez tienes algunas dudas con respecto a esto, pero yo te puedo poner otros ejemplos. ¿Qué pasaría? Quitemos el suicidio. ¿Qué pasa si un creyente verdadero en un momento llega y se emborracha? Se emborrachó y ese día llegó y borracho en el carro se murió. ¿Va a perder ese hombre la salvación? Por supuesto que no. Si es un creyente verdadero que cayó en este pecado en un momento, no. Entonces no pensemos en pecados pequeños y grandes para Dios, el pecado de separación de Él. Obviamente hay pecados que a nivel horizontal afectan más que otros, por supuesto que sí, pero delante de Dios pecado es pecado y la santidad de Dios es completa, es magnífica. Él es santo, santo, santo y Él no tiene nada que ver con el pecado. Entonces cuando pensamos, es que qué bárbaro que cayó en este adulterio, que cayó en estas cosas. Yo no, un creyente verdadero no. ¿Quién dice que no? Gálatas 6, por ejemplo, cuando dice de corregir al hermano, ¿qué dice? Gálatas 6, cuidado cuando corrijas al hermano, corrígelo con humildad y ten mucho cuidado, no sea que tú mismo caigas en el mismo pecado. En 6.1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino con ternura, al camino recto con ternura y humildad. Y vean y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces, cuando Jesús, los discípulos le dicen, enséñanos a orar, ¿cuál fue la oración que Jesús enseñó? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué? Y líbranos de toda tentación. Líbranos de toda tentación. Entonces, si el ser humano, de nuevo, tuviera la capacidad de escoger en libre albedrío entre el bien y el mal, no hubiera sido necesario pedirle al Padre Celestial que nos libre de tentación, ¿sí o no? Por eso, de nuevo, es tan importante volver a las Sagradas Escrituras y que nosotros podamos entender la gracia de Dios para nosotros. Porque eso nos va a permitir vivir una vida que glorifica a Dios. Vamos a vivir con más paz y más gozo en nuestros corazones. ¿Se acuerdan de Lutero, que hablamos la semana pasada? Él vivía desesperado, pasaba confesándose cada rato, se pegaba, se laceraba, ¿verdad? Para justificarse. Pero cuando él entendió que estaba justificado por Cristo y no por él, su vida fue una vida diferente en libertad.
Esto no significa, y quiero ser claro con esto, libertinaje. El creyente verdadero va a dar fruto en el Espíritu. Y obviamente su vida va a demostrar el fruto de que es un hijo de Dios. Libro de Romanos explica muy bien esto. No estoy hablando de libertinaje, ni estoy hablando de las doctrinas de los salvos siempre salvos, que no importa lo que usted haga, con solo ir a la iglesia de ellos ya estoy salvo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice y de quién es un verdadero creyente y el fruto que un verdadero creyente muestra. No los que viven dominados bajo el pecado, porque como Gálatas 5 dice, antes ustedes vivían dominados bajo este pecado. Entonces, una persona que es creyente no practica el pecado. Peca, pero no lo practica. Rápidamente o un tiempo corto va a confesar el pecado, se va a arrepentir del pecado, porque el Espíritu Santo morando en él no lo va a dejar tranquilo. Entonces, si tú estás pecando y sigues el mismo pecado y practicas el pecado y no hay nada de arrepentimiento en tu ser, cuidado, examina tu corazón, porque quizás no has creído en Cristo Jesús. Entonces, damos gloria a Dios por su gracia y merecida a nosotros. De nuevo, cuando estábamos muertos, cada uno de nosotros, en nuestros delitos y pecados, aún así Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Y para terminar, Gálatas 2, 20, 21. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Amén. Amén y amén. Entonces, si tú eres un creyente, tú debes decir, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en este cuerpo de pecado, en este cuerpo falible, lo vivo en la esperanza del Hijo de Dios, en Cristo Jesús, quien me amó, que se entregó a sí mismo, que me dio una salvación eterna y segura. No tomamos la gracia de Dios como algo sin sentido. Más adelante, si la ley pudiera hacernos justos delante de Dios, no habría sido necesario que Cristo muriera. Le voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a orar para que Dios traiga claridad, si no hay claridad con respecto a estas cosas. A nosotros como seres humanos nos cuesta mucho entender lo que es gratis, ¿verdad? Porque siempre todo es remunerado. Si trabajas, recibís un salario. Si cumplís años y te portaste bien, recibís un regalo. Y toda nuestra vida humana está de una u otra manera creada así o guiada así, ¿sí o no? De hecho, hay un dicho que dice, es que nada es gratis. Me regaló algo, pero sé que me lo va a cobrar de alguna manera, ¿sí o no? Siempre estamos pensando eso. Pero la salvación de Dios sí es gratis, sí es eterna, sí es inmerecida para cada uno de nosotros. No hay ningún mérito de nosotros, toda la gloria es de Cristo Jesús. Entonces, sí es por gracia solamente, solamente. De nuevo, no hay nada que tú puedas aportar para la salvación más que el pecado que la hizo posible. Y damos toda la gloria y la honra a Dios por eso. Entonces vamos a orar todos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque nuestro antiguo yo está crucificado juntamente con Cristo. Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en cada uno de nosotros que hemos creído en ti. Lo que vivimos en este cuerpo de pecado lo vivimos en la confianza y en la fe de tu Señor, de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú entregaste tu vida para rescatarnos, tú pagaste el rescate por cada uno de nosotros. Gracias porque cuando éramos
malvados, tanto pecado, cuando corríamos de ti, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú aún así decidiste entregar tu vida para salvarnos. Gracias porque es inmerecido totalmente tu favor y tu gracia en nuestras vidas. Gracias porque tu salvación es completa, tu sacrificio es completo, totalmente efectivo y eficaz para salvarnos. Gracias porque tú pagaste el precio total para rescatarnos. Te ruego que podamos vivir confiando en ti, que crezcamos en el conocimiento tuyo, en amor, en la gracia y el conocimiento de tu Hijo. Perdona nuestros pecados, Señor, tantos de ellos, y que podamos crecer nosotros en santidad, en conocimiento tuyo y en amor y en adoración a ti, Señor. Gracias por salvar a nosotros pecadores. Gracias por esta iglesia. Y te ruego que tu palabra sea predicada como tú la enviaste en toda esta nación, en Centroamérica, en Latinoamérica, en el resto del mundo. Y que todos tus escogidos escuchen la proclamación de las buenas nuevas de salvación y vengan a ti, para tu gloria y para tu honra. Gracias una vez más por este día, y toda la gloria y la alabanza sea para ti, Señor. Amén.